¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que sabías sobre Jesús fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, más misterioso y más revelador? ¿Qué pasaría si la verdadera historia del Hijo de Dios, aquel que cambió el destino de la humanidad, se hubiera contado de manera incompleta durante generaciones? Hoy no vamos a repetir lo que has escuchado en sermones o leído en libros, sino más bien abrir una puerta secreta, intensa y espiritual a la historia completa de Jesús. Una historia que quizás nunca te sea contada con todos los detalles que realmente importan. Desde la humilde mansión de Belén hasta los ojos que lloraron sangre en Getsemaní, hay algo extraordinario en el camino de aquel que fue llamado el Cordero de Dios. Cada paso que daba Jesús, cada palabra que salía de su boca, cada milagro que tocaba corazones desesperados, conlleva una verdad más profunda de la que muchos se atreven a explorar. No estamos aquí para suavizar la narrativa ni ocultar los momentos de dolor, angustia y silencio divino. Estamos aquí para sumergirte en un viaje crudo, espiritual y completamente transformador. Un viaje donde el amor, el sacrificio y la obediencia de Jesús se revelan en su forma más pura. Porque esta no es la historia de un solo hombre, es la historia de una promesa eterna. Este es el Hijo de Dios que no solo caminó entre nosotros, sino que tocó la esencia más fragmentada del alma humana y encendió en ella la esperanza del cielo. La verdadera historia de Jesús no es un cuento religioso, es la llave que puede abrir puertas cerradas en tu vida. Es el puente entre el ahora y la eternidad, entre el dolor y la redención. Al mirar atrás, en este viaje con ojos más atentos y un corazón abierto, descubriremos que cada detalle, no importa lo pequeño que sea, tiene un significado celestial. Desde el desierto, donde enfrentó tentaciones sobrenaturales, hasta el momento en que la cruz se convirtió en trono, nada fue en vano, nada fue accidental. Todo fue escrito con propósito, con sangre, con lágrimas y con la luz que nunca se apaga. Y lo más impactante es darse cuenta de que esta historia no termina con la tumba vacía. No sale al sacar la piedra. Sigue adelante y sigue adelante dentro de ti mismo. Porque Jesús no vino solo para ser recordado, sino para ser vivido. Su evangelio no es solo historia antigua, es la verdad que clama hoy, ahora, en este mismo momento. ¿Estás listo para escuchar lo que muchos evitan decir? ¿Estás dispuesto a afrontar los episodios más ocultos, las palabras más intensas y los signos que revelan el verdadero corazón de Cristo? Esta historia va más allá de lo que los ojos pueden ver y el entendimiento puede comprender. Y es precisamente por eso que necesita ser contado, como nunca antes. Porque cuando realmente conoces a Jesús, nada permanece igual. Y es aquí, exactamente aquí, donde comenzamos a desentrañar el camino más sagrado de la historia de la humanidad. Y ahora que ya hemos dado los primeros pasos hacia esta travesía profunda por la historia completa de Jesús, quiero invitarte a hacer algo más que simplemente ver este video. Te invito a orar con nosotros, porque la oración no es un ritual vacío ni una tradición antigua. Es un puente vivo entre tu alma y el cielo. Es el momento donde el corazón se desnuda ante Dios, donde los miedos se convierten en fe, y oyes, aunque sea en silencio, la voz suave del Espíritu que te dice: estoy contigo. Jesús mismo nos enseñó a orar. Lo hizo no solo con palabras, sino con ejemplo. Oró en momentos de alegría y angustia. Oró por nos, por ti, por todos los que aún no habían nacido. Y hoy queremos seguir ese ejemplo. Queremos levantar una oración poderosa junto contigo, por tu vida, tu familia, tus decisiones, tus luchas, porque sabemos que donde hay oración sincera, hay milagros, hay respuestas, hay paz. Así que te pido que dejes en los comentarios tu petición de oración.
No estás solo. Estamos aquí como comunidad, como hermanos de fe, y vamos a orar unos por otros. Escribe, oren por mí, si no sabes qué decir, o cuéntanos tu necesidad con confianza. Vamos a leer, vamos a interceder, vamos a unirnos en una cadena de fe que ninguna oscuridad podrá romper. Y si este mensaje ya tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste esa conexión espiritual, te pido que le des like a este video. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren este contenido y reciban la palabra que tú estás escuchando ahora. Y no olvides suscribirte al canal, porque cada semana seguiremos trayendo mensajes que te confrontan, te despiertan y te recuerdan que Jesús sigue obrando hoy como lo hizo ayer. El viaje apenas comienza y cada parte de esta historia te mostrará algo nuevo del carácter, del amor y del poder de Cristo. Quédate con nosotros, no cierres tu corazón, porque lo que viene a continuación te va a estremecer el alma. Desde siglos antes de que su nombre se pronunciara por primera vez en voz humana, ya estaba escrito. No en tinta ni en pergamino, sino en el corazón mismo de Dios. Jesús no apareció por casualidad en la historia. Su nacimiento fue profetizado con precisión sobrenatural por voces que hablaban desde las sombras de la antigüedad, guiadas por una sabiduría que no era de este mundo. Isaías lo vio como un cordero llevado al matadero. Miqueas supo que saldría de Belén. Daniel habló del tiempo exacto. No hay error, no hay coincidencia. Su llegada fue la respuesta a un plan divino que ardía en el cielo desde la fundación del mundo. En un rincón olvidado del imperio, bajo un cielo estrellado y sin testigos de honor, nació el Rey de Reyes. No hubo trompetas, ni palacios, solo un pesebre y una madre que lo sostenía con manos temblorosas, sin saber aún que en sus brazos descansaba aquel que sostenía el universo. ¿Cómo puede el infinito hacerse carne? ¿Cómo puede lo eterno llorar como un niño? Solo el amor puede hacer semejante locura. Solo Dios puede escribir una historia tan desconcertante. La historia comienza donde nadie miraba, en la pobreza, en el silencio, en la oscuridad de una noche en Belén. Pero allí, en lo más humilde, brotó la luz que cambiaría todo. Muchos esperaban un Mesías como los que llenaban los relatos antiguos, guerrero, poderoso, invencible. Pero lo que llegó fue un bebé frágil que necesitaba ser cuidado, un Salvador que no vino con espadas sino con lágrimas, un Dios que eligió hacerse débil para levantar a los que se arrastraban entre la desesperación. Esta contradicción es el corazón mismo del Evangelio. Jesús es el misterio revelado que desconcierta a los sabios y da esperanza a los quebrantados. Y desde su nacimiento ya lo acompañaban señales extrañas, una estrella que guiaba a los sabios de Oriente, ángeles que cantaban en los cielos y un rey que temblaba en su trono al escuchar rumores de un niño que sería rey. Pero lo más impactante no fue solo su llegada, sino lo que representaba. Ese bebé era el cumplimiento de todas las promesas, era el Dios con nosotros, era la palabra hecha carne. Su nacimiento no fue el inicio de su existencia, sino su entrada visible en el escenario humano. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios cruzó la eternidad para caminar contigo. Se hizo humano para que tú pudieras conocerlo sin temor. Su historia no comienza en Belén. Su historia comienza antes del tiempo, pero eligió nacer allí, entre animales, entre desconocidos, entre los rechazados, para demostrar que no vino por los que se creen justos, sino por los que saben que necesitan redención. Y mientras el mundo dormía, mientras los poderosos ignoraban lo que se gestaba, en el vientre de una virgen latía el corazón del Salvador. Cada latido marcaba el inicio de una nueva era. Cada respiración anunciaba que la salvación ya no era una promesa lejana, sino una realidad viva. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a comentar abajo:
La luz nació en lo oculto. O escribe lo que este mensaje despertó en tu corazón. Quiero leerte. Y si sientes que esta historia está tocando tu vida, prepárate, porque lo que viene en el próximo capítulo te va a estremecer el alma. Belén había quedado atrás, pero las señales celestiales seguían marcando el rumbo. La huida a Egipto, el regreso silencioso a Nazaret, todo tenía una intención divina, incluso cuando parecía no tener sentido. Jesús crecía lejos de los focos del poder, lejos de Jerusalén, sin aplausos, sin fama. La palabra eterna estaba siendo formada entre manos humanas. ¿Cuántas veces miró al cielo sabiendo que Él mismo lo había creado? ¿Cuántas veces caminó entre otros niños sabiendo que un día cargaría sobre sus hombros el pecado de todos? A esa edad nadie lo conocía. Nadie podía imaginar que entre ellos vivía aquel de quien hablaban los profetas. El Salvador del mundo estaba escondido y aún así todo seguía bajo control. La Biblia guarda silencio sobre muchos de esos años y eso hace que el misterio crezca. ¿Qué vivió Jesús en su adolescencia? ¿Qué sintió al ver la injusticia, la hipocresía, la pobreza? ¿Cómo fue para él, santo desde la eternidad, habitar un mundo marcado por el pecado y el egoísmo? Lo que sí sabemos es que crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Se estaba preparando, en el silencio, en lo cotidiano, en lo que nadie ve, porque así trabaja el cielo. Antes de toda manifestación pública, hay un tiempo de formación secreta. Y cuando por fin llegó el momento, cuando el cielo decidió que la hora era ahora, Jesús dejó la casa de José y María y se dirigió al río Jordán. Allí, esperándolo, estaba un hombre que vestía pieles y comía miel silvestre, Juan el Bautista. La voz que clamaba en el desierto, el mensajero enviado a allanar el camino. Ese encuentro no fue simbólico, fue celestial. Juan sabía que no era digno ni de desatar sus sandalias, pero Jesús insistió en ser bautizado, no porque necesitara perdón, sino porque quería cumplir con toda justicia. Fue un acto de humildad, de obediencia y de revelación, porque en ese instante, cuando el agua del Jordán tocó su cuerpo, el cielo se abrió literalmente. Una voz se escuchó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y el Espíritu descendió como paloma. Fue la señal para el mundo, pero también para las tinieblas. El reino de Dios estaba avanzando, y nada sería igual desde ese momento. La tierra tembló, aunque el mundo no lo notara. Y es que a veces los momentos más grandes no vienen con ruido, sino con fuego invisible. Pero antes de cualquier milagro, antes de llamar a sus discípulos o predicar en plazas, Jesús fue llevado al desierto. No por casualidad, el Espíritu mismo lo impulsó hacia un lugar árido, solitario, sin agua ni sombra. 40 días, sin comer, sin compañía, solo Él, el silencio y Satanás. ¿Por qué el Hijo de Dios tendría que pasar por una prueba así? Porque Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y para vencer al diablo, primero tenía que enfrentarlo. No con armas humanas, no con fuerza física, sino con algo mucho más poderoso: la palabra. Cada tentación fue respondida con escritura, cada provocación fue resistida con obediencia. Y al final, el enemigo se fue. Jesús salió del desierto con hambre física, pero con victoria espiritual. Y eso es clave. Antes del ministerio viene la prueba. Antes del poder viene el quebranto. Nadie puede cargar la gloria si primero no ha vencido en lo secreto. Si estás sintiendo que este mensaje está despertando algo en tu interior, quiero que me lo digas. Quiero que comentes abajo: yo también pasé por mi desierto. Si alguna vez enfrentaste pruebas que nadie entendió, o si estás en medio de ellas ahora. Quiero saber cómo esta historia está conectando contigo. Y si aún no comentaste, cuéntame. ¿Qué parte de esta historia no sabías? ¿Qué revelación llegó hoy a tu corazón? Tu comentario puede hacer que otros también se identifiquen y encuentren fuerza.
porque aún falta mucho por revelar. Y lo que viene en los siguientes momentos de esta historia va a confrontarte y tocar fibras muy profundas de tu alma. Después del desierto, Jesús no regresó igual. Algo en su mirada, en su paso, en su espíritu, había sido consolidado. No era simplemente un hombre con palabras bonitas, era el Hijo de Dios revestido de autoridad celestial. Fue entonces cuando comenzó a manifestarse. Sus pasos no eran aleatorios. Cada aldea, cada camino, cada persona que encontraba ya estaba escrita en el diseño eterno del Padre. Lo primero que hizo fue comenzar a llamar a aquellos que caminarían con él. No escogió a teólogos, a príncipes, ni a hombres poderosos. Sus elegidos eran pescadores, cobradores de impuestos, personas simples, rotas, invisibles ante el sistema. Pero en sus ojos, Jesús veía más allá de la superficie, veía propósito, veía destino, veía la semilla de una transformación que cambiaría el mundo. Pedro, Andrés, Juan, Mateo, no entendían del todo quién los llamaba, pero algo en su voz los sacudía por dentro. Dejaron sus redes, sus monedas, sus vidas, para seguir a alguien que no les prometía comodidad, pero sí eternidad. Esos hombres, tan humanos como tú y como yo, serían los testigos de los milagros más asombrosos que la tierra haya presenciado. Y es aquí donde entramos a una dimensión diferente de esta historia, porque cuando Jesús camina, lo imposible tiembla. Cuando habla, la muerte retrocede. Su sola presencia alteraba la atmósfera. No se trataba de religión, era el reino manifestado entre los hombres. Y el primer milagro fue en una boda. Algo tan cotidiano, tan simple. Pero allí, en Caná de Galilea, el agua se transformó en vino. No porque faltara bebida, sino porque sobraba gracia. Ese fue el inicio. A partir de ahí, la compasión divina empezó a vestirse de actos visibles. Ciegos veían, cojos caminaban, leprosos eran limpiados con una sola palabra. Pero lo más profundo no estaba en lo físico. Estaba en la forma en que Jesús miraba a cada persona, como si ya conociera su historia, como si supiera exactamente qué parte del alma estaba rota. Nadie salía igual de su presencia, ni los ricos, ni los pobres, ni los justos, ni los pecadores. Su mirada quemaba, pero también sanaba. Su voz confrontaba, pero también restauraba. Cada milagro era un mensaje cifrado. He venido por ti. A ti te vi, a ti te llamo. Y fue precisamente en medio de esa multitud que lo comenzaba a seguir que Jesús empezó a hablar de manera distinta. No explicaba todo de forma directa. Usaba parábolas, historias sencillas cargadas de profundidad eterna. ¿Por qué? Porque no todos querían entender. Algunos solo buscaban un espectáculo, pero los que verdaderamente tenían hambre encontrarían en esas palabras escondidas el mapa al corazón de Dios. El reino de los cielos es como... Así comenzaban muchas de sus enseñanzas. Cada frase parecía inocente, pero al escuchar con atención, el alma era atravesada. El sembrador, el hijo pródigo, la oveja perdida, cada parábola era un reflejo de ti, de mí, de lo que Él vino a restaurar. Y mientras unos se maravillaban, otros empezaban a incomodarse, porque la luz que Jesús encendía en cada rincón comenzaba a exponer la oscuridad de los corazones. Los religiosos de su tiempo, esos que usaban las escrituras para manipular y oprimir, veían en Jesús una amenaza. No entendían cómo alguien sin formación académica podía tener tanta autoridad, pero no sabían que su autoridad no venía de los hombres, sino del cielo. Jesús no buscaba pleito, pero tampoco se escondía. Decía la verdad con fuego, desenmascaraba la hipocresía, mostraba que Dios no estaba encerrado en templos, sino entre los pobres, los rotos, los que claman en lo secreto. Por eso lo amaban los marginados y lo temían los poderosos. Si alguna vez sentiste que no eras digno, que no eras suficiente, que Dios no te miraría, quiero que sepas que Jesús vino exactamente por personas como tú.
Y si esta parte de la historia habló contigo, te pido que comentes abajo: Él me vio cuando nadie más lo hizo. Esa simple frase puede ser tu oración hoy. Y si quieres, comparte también qué parte de esta historia tocó tu corazón. Leer tu experiencia puede ser la chispa que despierte fe en alguien más. Recuerda, aún no hemos llegado a los momentos más intensos. El fuego de esta historia apenas comienza a arder. Había algo en las palabras de Jesús que perturbaba el alma. No hablaba como los escribas, no repetía fórmulas. Su voz cargaba un peso invisible, como si cada palabra llevara la eternidad escrita en ella. Y fue por eso que comenzó a hablar en parábolas, porque algunos escuchaban, pero no oían, veían, pero no entendían. Las parábolas eran códigos sagrados, pequeñas historias que escondían verdades explosivas. No eran cuentos, eran llaves, llaves que solo podían abrirse desde el corazón. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, decía, o como un grano de mostaza, o como un padre que corre a abrazar a su hijo perdido. Historias simples, pero si uno se detenía, si realmente prestaba atención, algo dentro del alma se abría. Las parábolas eran un espejo, mostraban quién eras realmente. Te colocaban frente a tus decisiones, tu fe, tu dureza o tu anhelo de Dios. No era entretenimiento, era revelación. Los que buscaban espectáculo se iban confundidos, pero los que tenían hambre, los que venían quebrados, los que sabían que necesitaban algo más, salían transformados. Era como si Jesús sembrara palabras vivas en el corazón de cada persona, esperando que algún día germinaran. Algunas caían en tierra dura, otras eran robadas, otras se ahogaban, pero algunas encontraban lugar. Y esas cambiaban todo. Y así, mientras enseñaba con historias, también seguía obrando milagros. Pero no cualquier tipo de milagros. Eran actos que iban más allá de lo físico. Eran señales. Cada sanidad era una declaración profética, un mensaje espiritual. Cuando tocaba a un leproso, no solo limpiaba su piel, sino que le devolvía la dignidad, el lugar perdido, el valor. Cuando abría los ojos de un ciego, estaba mostrando que Él era la luz que el mundo no quería ver. Cuando resucitaba a alguien, como Lázaro, estaba gritando al mundo espiritual que ni la muerte tenía la última palabra. Jesús no hacía magia, no buscaba fama. Él restauraba lo que estaba roto desde lo profundo y lo hacía movido por una compasión que quemaba por dentro. A veces bastaba una palabra, levántate. Otras veces un toque. En algunos casos ni siquiera decía nada. El poder fluía como una corriente invisible que no pedía permiso. Pero siempre, siempre había algo en común. No la fe perfecta ni la fe religiosa, sino esa fe desesperada, cruda, rota, que clama desde el alma: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Él siempre quería, siempre estaba dispuesto, aun cuando todos se alejaban, aun cuando nadie daba nada por esa persona. Jesús se acercaba, tocaba, restauraba, y cuando lo hacía completo, el cuerpo, la mente, el espíritu. Pero esta luz que sanaba también incomodaba. Jesús no solo desafiaba enfermedades o demonios, desafiaba estructuras. Hablaba en las sinagogas y dejaba a todos en silencio. Citaba la ley, pero mostraba su corazón. No la usaba como una espada contra los débiles, sino como un espejo contra los arrogantes. Los fariseos, los escribas, los que se creían dueños de la verdad, comenzaron a inquietarse. ¿Quién era este hombre que no les temía? ¿Cómo se atrevía a sanar en sábado? ¿Cómo osaba perdonar pecados como si fuera Dios? Pero lo que no entendían es que Jesús no hablaba de parte de Dios. Jesús era Dios. Y eso lo cambiaba todo. Sus confrontaciones con los religiosos eran como tormentas. No gritaba, no humillaba, pero cada palabra suya dejaba expuesto el corazón. Sepulcros blanqueados, les dijo. Ustedes atan cargas que ni ustedes pueden llevar.
y eso no se lo perdonaban. Lo odiaban porque no podían controlarlo, porque hablaba con autoridad, porque la gente lo escuchaba, porque sus milagros no eran negociables y porque su amor, su pureza, su poder dejaba al descubierto su hipocresía. Lo veían comer con pecadores, con mujeres, con gente impura, y eso les ardía por dentro. Pero Jesús no vino a formar parte del sistema, vino a romperlo desde dentro, a mostrar que el corazón de Dios nunca estuvo en la apariencia, sino en la verdad, en la misericordia, en el perdón que transforma. Y si tú, como muchos en su tiempo, has sentido que no encajas en las reglas del mundo religioso, si alguna vez te han señalado, rechazado o hecho sentir indigno, Jesús también vino por ti, no para condenarte, sino para invitarte a la mesa. Si este fragmento de la historia está hablando contigo, escríbeme abajo en los comentarios. Él me eligió, aun cuando yo no me elegía. Esa frase, esa confesión, puede ser el inicio de tu sanidad. Y si sientes que esta historia te está tocando el corazón, quédate, porque lo que viene a continuación revela un nivel aún más profundo del amor que no tiene límites. Había momentos en los que Jesús se mostraba imparable, rodeado por multitudes, haciendo milagros con autoridad divina. Pero también hubo momentos en los que su humanidad se asomaba con una intensidad que pocos estaban listos para comprender. Uno de esos momentos fue cuando se encontró frente a la tumba de su amigo Lázaro. No era un desconocido, no era un número más entre la multitud. Era alguien a quien amaba, alguien cuya muerte había tocado fibras profundas en él. Y allí, frente al llanto de María y Marta, frente a la incredulidad de los que le rodeaban, Jesús lloró. No por falta de fe, no porque no supiera lo que iba a hacer. Lloró porque amaba, porque su corazón no era indiferente al dolor humano. Lloró como llora quien lleva la eternidad en el pecho y aún así siente cada latido del sufrimiento humano como si fuera propio. Ese llanto sagrado reveló algo inmenso, que Dios no solo ve nuestras lágrimas, sino que las comparte, que no está distante en su trono, observando como espectador frío, sino que desciende al valle con nosotros, que se conmueve, que se quiebra en lo profundo cuando nos ve quebrados. Y fue desde ese lugar de emoción pura, desde ese amor encarnado, que dijo con voz firme: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió, vivió, caminó. El milagro fue brutal, visible, irrefutable. Pero lo más impactante fue el motivo detrás del milagro. No fue por show, fue por amor. Jesús mostró que Él no llega tarde, que incluso cuando todo parece perdido, Él sigue teniendo la última palabra. Y así llegó el momento en que entró en Jerusalén. No fue una entrada común, fue profetizada siglos antes. Montado en un asno, como los reyes de paz, fue recibido por una multitud que gritaba «Hosana», palabras que resonaban como una victoria anticipada, pero que escondían una ironía invisible, porque los mismos que lo aclamaban pronto lo rechazarían. Jesús lo sabía. Conocía la fragilidad de los corazones humanos. Sabía que lo seguían por sus milagros, por lo que podían recibir de Él, no por quien Él era. Y aún así, no retrocedió. Entró sabiendo que era el principio del fin, o mejor dicho, del principio eterno. La ciudad vibraba. Los fariseos ardían de envidia. Los discípulos no comprendían la magnitud del momento. Y Jesús, en silencio, observaba el templo, el pueblo, la historia repitiéndose. Pero esta vez, no como sombra, sino como cumplimiento. Había llegado la hora de darlo todo, de ofrecer no solo palabras, sino su cuerpo, su sangre, su vida. Y aún así, antes del gran sacrificio, eligió cenar con sus amigos. En una sala superior, en la intimidad de una noche espesa, partió el pan y lo bendijo. Levantó la copa y la entregó. Y con esos gestos selló una nueva alianza, no basada en leyes, sino en gracia.
no escrita en piedra, sino en el corazón. La última cena fue mucho más que una comida. Fue una despedida velada, una revelación disfrazada de pan y vino. Allí, Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Sí, al traidor, porque su amor no era selectivo, porque su entrega era absoluta. Y mientras todos comían, Jesús sabía quién lo negaría, quién lo abandonaría, quién lo entregaría. Y aún así, amó. Aún así, sirvió. Aún así, compartió. Porque su misión no dependía de la fidelidad de los hombres, sino de la fidelidad de su Padre. Cada palabra dicha esa noche llevaba el peso de lo eterno. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. No eran frases religiosas, eran promesas vivas, pactos sellados con lágrimas y verdad. Y si en algún momento sentiste que Dios no entiende tus traiciones, tus negaciones, tus huidas, mira esa mesa. Él compartió su pan con los imperfectos y aún hoy te sigue invitando. Si este fragmento tocó algo profundo dentro de ti, quiero invitarte a escribir en los comentarios: yo quiero sentarme a la mesa con Él. Esa simple frase puede ser tu declaración de fe, tu regreso, tu reconocimiento. Y si algo de esta historia te confrontó, cuéntamelo abajo. Quiero leerte. Quiero saber cómo estas palabras están llegando hasta tu corazón, porque lo que viene en los próximos capítulos cambiará por completo tu forma de ver la cruz. Después de aquella última cena, cuando las sombras se alargaban y el silencio comenzaba a pesar, Jesús se dirigió al lugar donde más profundamente revelaría su humanidad. Getsemaní no fue solo un jardín, fue el escenario de la batalla invisible más intensa que un alma podría soportar. Allí, bajo la luna, rodeado de olivos, sabiendo lo que estaba por venir, Jesús se postró en tierra. No gritó, no predicó, oró. Y su oración no fue suave ni decorativa, fue un clamor desgarrado. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el Hijo del Dios vivo sudó sangre. Literalmente, la ciencia moderna llama a eso hematidrosis, y ocurre solo bajo niveles extremos de angustia. Ese nivel de entrega, de rendición absoluta, revela que el precio de nuestra salvación no fue solo físico, fue emocional, espiritual, total. Jesús no fue forzado, no fue manipulado. Él eligió obedecer, aun cuando su alma avanzar, aun sabiendo que todos lo abandonarían. Eligió el silencio frente a las acusaciones, eligió los clavos sobre la evasión, eligió el amor sobre la salida fácil, y desde allí fue llevado, encadenado, interrogado, golpeado, no porque no pudiera defenderse, sino porque decidió no hacerlo. El Rey Eterno dejó que lo trataran como el peor de los criminales, para que nosotros, indignos como somos, pudiéramos recibir acceso al trono de la gracia. Y finalmente llegó la cruz. No era un símbolo religioso, era un instrumento de tortura. Y allí, entre el cielo y la tierra, desnudo, herido, despreciado, fue levantado el que no conoció pecado. Cada clavo fue una declaración, cada herida una puerta abierta, su espalda desgarrada por los látigos, su rostro desfigurado por los golpes, su aliento cada vez más débil. Pero incluso en ese lugar de agonía, Jesús seguía hablando vida. A un ladrón moribundo le prometió el paraíso. Por sus verdugos pidió perdón. Por su madre encargó cuidado. Y luego, antes de entregar su espíritu, gritó: «Consumado es». Todo había sido pagado, todo había sido cumplido. La deuda de la humanidad fue cancelada con sangre inocente. Ese grito no fue de derrota, fue de victoria. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. El cielo y el infierno sabían que algo irreversible acababa de suceder. Pero lo más poderoso estaba aún por venir. Porque al tercer día, cuando todos pensaban que la historia había terminado, la piedra fue removida.
y la tumba estaba vacía. La muerte había perdido. El infierno había sido derrotado. Jesús resucitó, vivo, triunfante, glorificado. Y desde ese momento, el mundo ya no es igual, porque aquel que venció la muerte sigue vivo hoy. No en monumentos, no en textos antiguos, sino en corazones que se rinden, que creen, que lo reciben. Y si llegaste hasta aquí, si tu alma vibró con cada parte de esta historia sagrada, entonces escucha esto con atención. Esto no fue solo un relato, fue una invitación, fue una puerta abierta. Jesús no murió solo para ser recordado, murió para que tú puedas vivir y resucitó para que tengas esperanza. Y si algo en tu interior se estremeció, si sentiste que no fue coincidencia haber visto este video hoy, quiero pedirte algo muy especial. Si llegaste hasta aquí, queremos saber cómo este video tocó tu corazón. Comenta abajo. Sentí la voz de Dios en este video. Y comparte con nosotros cómo este mensaje habló directamente a tu vida. No tengas miedo de expresar lo que sentiste, incluso si es con una sola palabra. Tu testimonio puede ser luz para otro. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador que fortalece tu fe y renueva tu alma. Deja tu like si esta palabra encendió algo dentro de ti y ayúdanos a llevar este mensaje a más corazones que lo necesitan. Y por supuesto, no te vayas sin ver el próximo video que ya está en la pantalla final, donde seguiremos revelando el poder eterno del amor de Dios. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente, te llene de paz y te acompañe cada día con su gracia infinita.